ustedes ven que aquí es de día, pero hoy nos hemos desplazado a Arroyomolinos y estamos con Almudena Zaragoza Velilla, bióloga, que ustedes conocerán en nuestra primera temporada. Ya estuvimos aquí mismo haciendo una entrevista. Y bueno, hemos venido a entrevistar porque están ocurriendo muchas cosas y porque hay muchas de esas cosas que hay que verlas en perspectiva. Voy a presentar, bienvenida, aunque somos nosotros los que hemos venido, pero es un placer estar de nuevo contigo, Almudena. Igualmente, gracias. Les presento a Almudena, que es licenciada en Biología por la Universidad Autónoma de Madrid, forma parte del Colegio Oficial de Biólogos de Madrid, equipo docente del Consejo General de Biólogos de España, máster en Técnicas de Caracterización y Conservación de la Diversidad Zoológica por la Universidad Rey Juan Carlos. Y hay algo nuevo que yo te voy a dejar que tú nos comentes. Y bienvenidos a todos ustedes. Sí, bueno, buenos días, muchísimas gracias. Sí, hay algo nuevo. Nos hemos juntado un pequeño equipo de divulgadores científicos y también científicos en sí para crear un portal de formación sobre biología, sobre salud. Se llama la Universidad del Terreno. Los cursos están en inglés y en castellano. La promotora es la doctora Ana María Oliva. Y la idea que me han pedido a mí para poder formar parte del proyecto es introducir un curso de formación sobre el papel de las bacterias y los virus en los ecosistemas, con la idea de tirar abajo toda esa información falsa, esa información de terror que nos han metido de los virus y de las bacterias, e incluir toda una serie de estudios científicos rigurosos que durante más de 45 años reunió el doctor Máximo Sandín en su página somosbacteriasyvirus.com, que podéis visitar, la estamos renovando, está preciosa, os va a encantar. Y la idea es que esa formación científica, que muchas veces es muy difícil de interpretar por parte de la gente de a pie, pueda llegar a cualquier persona, es decir, una formación base en biología que nos desmonte, que nos desbarate desde la propia ciencia todos esos conceptos erróneos, terroríficos, de miedo, de manipulación al final, de propaganda, que nos han estado insuflando desde todos los medios posibles a nuestro alrededor. Entonces, si cualquier persona se quiere informar, pues con que entréis en la página somosbacteriasyvirus.com ya podéis contactar con nosotros. Eso va todo junto, Somos Bacterias y Virus. Sí, somosbacteriasyvirus.com. El proyecto es Tejiendo la Red de la Vida y la escuela es la Universidad del Terreno. Es, como yo digo, biología de la bonita, de la que te hace amar la vida, de la que te hace ver que las bacterias y los virus son parte de nosotros, están en nuestras células, están en nuestro genoma. No podemos comprender la vida sin ellos. Sí, porque lo que nos han contado, y sobre todo, y si no se lo habían contado, ya estarán ustedes hartos de escuchar esto, es que esos virus, los virus son esos patógenos, curioso, ahora te voy a preguntar sobre esto, son esos patógenos que están ahí fuera acechándonos para infectarnos, secuestrar nuestras células, replicarse como si tuvieran decisión y vida y eliminarnos. ¿Qué piensa esta teoría o esta escuela, ¿no? ¿Y qué piensas tú, Almudena, sobre todo esto? La teoría de los gérmenes patógenos, de la infección, de los microbios, viene del siglo XX, bueno, finales del XIX, primeros del XX, cuando las industrias farmacéuticas, como por ejemplo el Instituto Pasteur, estaban frotándose las manos con pues, los nuevos medicamentos que se estaban creando, ¿no? Si nos convencían de que bacterias, porque en ese momento los virus no se conocían, que estaban por todos sitios y más en esa época, que se dormía hacinados, que se trabajaba en las minas, que había mucha contaminación por plomo, etcétera. La gente enfermaba, dormían todos en el mismo sitio. Si nos convencían que eran los microbios y no las condiciones de vida lo que nos atacaba, tenían la potestad de darnos una cura para matar esos microbios, en la que ellos como empresa entrarían de cabeza y podrían enriquecerse, o sea, no es más que eso. Entonces, ese enemigo invisible, que obviamente estaba por todos sitios, porque cuando se inventó el microscopio se pudo ver pues, que en el sarro de los dientes había, se estudió la piel, también se vio que había, en las heridas se vio que había bacterias. Era muy fácil culparlas de las enfermedades, digámoslo así. Pero
Con los datos que tenemos hoy en día, sabemos que el microbioma, que son las bacterias que viven con nosotros, son imprescindibles para la vida. Y claro que están en todos sitios porque son parte de la vida, pero no son las causantes de las enfermedades, sino son las condiciones de vida las que hacen que enfermemos. Por lo tanto, este concepto de patógeno debe caer, porque... Bueno, pues es una cosa curiosa porque creo que hoy leía en un periódico, no voy a hacer publicidad, porque es una herramienta de adoctrinamiento que yo leo de vez en cuando para ver por dónde van los tiros del adoctrinamiento y con qué nos quieren asustar. Bueno, este periódico estaba hablando de las bacterias resistentes a los antibióticos y cómo éstas nos van a matar, ¿no? Es decir, todos los días desayunamos con algo y si leemos el periódico hay algo que nos va a matar. Si no es un asteroide, es alguna bacteria resistente a los antibióticos, o si no va a ser algún virus, pero algo nos va a matar. El caso es que tenemos que estar asustados, ¿no? ¿Qué ocurre con estas bacterias resistentes a los antibióticos? Bueno, cuando se empezaron a utilizar antibióticos realmente no se sabía bien la función biológica que tenían estas sustancias. Se veía que tras su uso la proliferación bacteriana disminuía. Llegado un momento se empezó a ver que había muchas bacterias que incluían esta información en el conjunto del microorganismo y dejaban es decir, se hacían resistentes y continuaban su proliferación a pesar de estos antibióticos. Cuando se estudian más en profundidad los antibióticos, se dan cuenta de que son moléculas de señalización entre bacterias, es decir, las propias bacterias tienen sus métodos de comunicación y estas sustancias pues son las que les dicen que tienen que crecer, que no, o qué es lo que tienen que hacer. Pero como las bacterias tienen inteligencia biológica, pueden añadir esta información en los plásmidos que tienen en el interior, incluso en su información genética. Por lo tanto, se dan cuenta que el uso, además no el uso responsable, sino el uso generalizado de los antibióticos que se hizo durante los años 80 y 90, que fue una exageración. Bueno, se sigue haciendo, porque España es el país de la Unión Europea que más antibióticos utiliza en la ganadería, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que estos antibióticos cambian, digamos, la proporción de comensales simbióticos que tenemos nosotros. Las bacterias son parte de nosotros y también modulan el sistema inmune. Entonces, si tú cambias la biología de esas poblaciones así de manera indiscriminada, al final no hacen efecto, y si tú realmente necesitas un antibiótico porque sí que tienes de verdad un problema grave, pues puede que no te haga efecto en el momento en el que sí lo necesites. Y mientras tanto lo que estás haciendo es acabar con poblaciones naturales de bacterias que son imprescindibles para tu salud. Porque las bacterias no son el enemigo, son parte de la vida. Estamos vivos gracias a ellas. Efectivamente, de hecho nuestra propia célula son bacterias. Tanto las mitocondrias como los cloroplastos, en el caso de la célula vegetal, fueron bacterias que se insertaron dentro de la célula, por lo tanto somos bacterias, no hay más. Y claro, y ustedes pensarán, y yo que me he estado tomando toda la vida antibióticos, o que le he dado a mi hijo, ¿no? Tenemos niños pequeños, ahora muchos de ustedes saben que estamos en una epidemia. Pronto pues, posiblemente querrán declarar una emergencia sanitaria, que estamos en una epidemia de virus sincitial respiratorio, esa bronquiolitis de toda la vida, que es cuando toca esta época del año. Estas bacterias no tienen acaso o no desempeñan un papel también ayudándonos a desintoxicarnos, por ejemplo. Sí, las bacterias se sabe desde hace mucho tiempo que son las que hicieron posible la vida en la Tierra, precisamente porque son capaces de vivir en ambientes totalmente tóxicos y venenosos, pero como lagos de metano, como azufre, volcanes, y precisamente viven en esos ecosistemas para hacerlos habitables, es decir, son capaces de transformar sustancias químicas tóxicas en sustancias inocuas que hagan posible la vida. Pues de esa manera que lo hacen en los ecosistemas, también lo hacen en nuestro cuerpo, que es otro ecosistema. Por lo tanto, si modificamos de manera exagerada esa composición, digámoslo así, hoy en día se sabe que hay un montón de enfermedades relacionadas con los desequilibrios graves en la microbiota que causan los medicamentos que tomamos. O sea, no es ningún misterio. Y con los virus, siendo bastante más distintos que las bacterias, puesto que los virus no están vivos, no se consideran siquiera seres vivos,
Son un fragmento de información genética, una instrucción, como si dijéramos un WhatsApp, un SMS, y además cortito en muchos casos. Estos virus están en nuestro propio genoma, forman parte del código. Entonces muchas veces piensas, si realmente fuesen rigurosos todas estas personas que nos tratan de vender medicamentos, ¿cómo explican que un patógeno forme parte de nuestro genoma? Es que no tiene sentido. Y si lo están detectando en los niños, no será porque es consecuencia y no causa de la enfermedad, es decir, si está en nuestro interior y no viene de fuera, ¿no será que hay algo que lo está desequilibrando, haciendo que se exprese y se manifieste? Y quizás sea parte de la solución y no del problema. Es que este cambio en la mentalidad es importante. Es un poco como cuando vamos conduciendo por la carretera, llegamos a un accidente grave, se produce el efecto Mirón. Yo creo que nadie puede evitar mirar. Y en ese efecto Mirón vemos, cada vez que pasamos por uno de esos accidentes, que siempre hay ahí una ambulancia. Podríamos llegar a la conclusión de que las ambulancias son las que causan los accidentes. Efectivamente. Y el problema es que si no dejamos de atacar a nuestras bacterias y nuestros virus que forman parte del cuerpo, lo que estamos consiguiendo es una lucha autodestructiva, como decía Máximo Sandino, es decir, estamos destruyendo nuestra propia vida. Por lo tanto, es importante que ese debate se ponga encima de la mesa y que se presione para un cambio en la mentalidad, en la salud, en todo en general, en cómo se ve la vida hoy en día. Vale. Desde 1954, que se cultiva por primera vez el virus de sarampión, si no recuerdo mal, y se publica un estudio que al final confiere a quien lo publica la concesión del Premio Nobel de Medicina, y a partir de ahí todo cultivo de virus se hace de la misma manera, y es en lo que se ha basado todo esto, para decir que cuando hay una enfermedad viene producida por un virus, que el virus cuando lo cultivas en estas células se multiplica, se divide, es decir, secuestra a la célula y acaba matando la célula, ¿no? Y entonces eso se va replicando. ¿Qué hay de cierto en esto? O si hay algún fallo ahí, ¿qué tipo de fallo es? Los cultivos de virus para establecer patogenicidad, es decir, para culpar al virus de la muerte celular, son un enorme montaje, son un teatro. Un teatro en el que se ha utilizado la biología para justificar toda esta empresa macrofarmacéutica vacunal de prevención de virus, ¿no? Que ha derivado en el terror que hemos vivido estos últimos 2 años. Estos experimentos tienen fallos por todos sitios. Primero, se utilizan células que no son células normales, es decir, células como las que podemos tener tú y yo, sino que son células modificadas. La mayoría son embrionarias, es decir, provienen de tejidos de fetos o de huevos de gallina, son células que se dividen, también células cancerígenas, porque es necesario, puesto que el virus se replica dentro de la célula porque es una secuencia que necesita la maquinaria celular al no estar vivo para poderse reproducir, se usan células que se dividen indefinidamente. Eso se llaman pases. Tú coges unas pocas células, las vas cambiando de placa Petri y se dividen. Por eso se usan células cancerígenas y embrionarias, porque digamos que tienen la capacidad... un mecanismo de suicidio celular. Si no hiciesen eso, nunca el virus podría, digamos, proliferar hasta el punto en el que ellos lo detectan, ¿no? Porque normalmente cuando en nuestro cuerpo ocurre algo que no debe de ocurrir, es decir, hay una proliferación excesiva o una replicación excesiva de alguna secuencia que no debe de ocurrir, existen mecanismos de apoptosis celular, es decir, de muerte celular. Nuestro cuerpo no permite que eso ocurra, entonces ya per se es un mecanismo artificial que no ocurre en la vida. Eso punto número 1, la utilización de células aberrantes, digámoslo así. Luego, por otro lado, muchos científicos se están quejando de que no se hacen experimentos de control. Esos cultivos celulares son sometidos a una gran cantidad de tóxicos, por ejemplo, alcoholes, por ejemplo, antibióticos. Lo hacen para que no mueran esas células, pero también en parte esas células están tremendamente estresadas, desnutridas y demás. Sí, son células enfermas, sí. Aberrantes y enfermas. Aberrantes y enfermas, efectivamente. Entonces, cuando las células mueren, lo achacan al virus. Eso se llama efecto citopatogénico, es decir, cuando la célula muere dicen, bueno, ha muerto, le ha matado el virus. Pero
No se contempla si hayan sido las condiciones del propio experimento las que han matado las células. Que el virus es lo que, cuando hacen una fotografía con el microscopio electrónico, son todas esas partículas que al final son de la propia célula. O pueden ser, se puede decir que son de la propia célula. A ver, ellos inoculan de cosas de fuera, pero es que claro, el problema pero es que... Pero eso que inoculan de fuera no es un virus aislado. No, porque, a ver, ellos inoculan secuencias externas que ellos sintetizan de forma artificial, porque hay máquinas que sintetizan nucleótidos y crean productos biológicos físicos que existen, pero son creados, son artificiales, eso en la vida nunca se daría. Entonces, cuando ellos los inoculan en esas células embrionarias, hoy en día sabemos que en el desarrollo embrionario los virus endógenos se expresan porque dirigen el desarrollo embrionario. De hecho, gracias a un virus, por ejemplo, se genera la placenta en las mujeres, por ejemplo, en los mamíferos. Por lo tanto, si tú inoculas algo de fuera y a su vez se está expresando lo de la propia célula, se generan recombinantes aberrantes, se generan cosas que en la vida jamás existirían. Son la causa de la muerte celular en ese cultivo, en esa placa de Petri. Puede ser, también pueden ser los tóxicos que se inoculan, pero es que eso no es la vida, es un modelo artificial, es un teatro. Es una cadena de información, como estábamos diciendo, no es un patógeno, no es algo que esté vivo, es una cadena de información que está activando mecanismos de desintoxicación de una célula que ya está estresada y ya está enferma y que muy probablemente se va a suicidar. De hecho, se sabe que cuando un tejido está enfermo emite partículas virales al exterior. Por lo tanto, es normal que se encuentren, porque la propia célula las emite. Nunca se tiene en cuenta que en el propio genoma de las células hay virus insertados en el interior, que son parte de la información de la vida. Entonces, ¿cómo se discierne entre lo que ellos en teoría dicen que viene de fuera y es malo, a con lo que tenemos dentro de nosotros? Es que no se puede, porque son lo mismo, es la misma cosa. Y estos cultivos que han generado para intentar convencernos de que son los virus los que matan las células son un teatro, no son la realidad. Entre otras cosas, por lo menos hasta donde yo tengo entendido, porque cuando se hacen estos cultivos con esa muestra recogida de un enfermo, ¿no? Nasofaringea, es decir, no cuando se ha creado un pseudovirus a partir de un código genético que no es de un virus que haya sido aislado. Pero bueno, sin entrar ahí. Es decir, yo cojo una muestra de una persona enferma, sea nasofaringea, o sea de sangre o de lo que sea, cojo esa muestra y con eso lo que voy a hacer es, teóricamente, infectar ese cultivo, cultivar eso, infectar esas células, y ese virus teóricamente se va a replicar, esto es lo que nos dice la ciencia, o lo que la ciencia aceptada, ¿no? Ese virus se va a replicar ahí dentro y lo que voy a hacer es seguir cultivando más y más, ¿no? Se infectan otras células que se siguen replicando y se sigue cultivando ese virus. Vale. Eso va por un lado. Pero la pregunta es, si yo hubiera infectado esa célula con solución salina, ¿qué hubiera ocurrido? Claro, realmente son las condiciones del experimento, es decir, la solución salina, el antibiótico, el alcohol, los detergentes que se echan para aumentar la permeabilidad de las membranas. ¿No será realmente eso lo que está matando a las células? Y eso es lo que están intentando hacer ver muchos científicos, como por ejemplo el doctor Stefan Lanka, un biólogo alemán que incluso llegó a ir a juicio por el virus del sarampión y terminó ganando, no porque realmente le reconocieran que el virus del sarampión no era ningún patógeno, sino por un defecto de forma, ¿no? Pero realmente el hombre acabó ganando en los juzgados a un médico que presentó pruebas del virus del sarampión y Lanka desmontó todos esos experimentos porque el efecto citopatogénico, es decir, la muerte de las células, se puede deber a las condiciones del experimento y no al virus. Y esa célula aún así liberaría esos exosomas. Por supuesto que liberaría virus. O esos virus precisamente porque ha estado estresada, ¿no? Claro, porque imagínate, el código genético tiene fragmentos de virus en el interior, se llaman retrovirus endógenos, se conocen desde hace mucho tiempo, forman parte como de un 8 o 10% del genoma. Cuando la célula tiene una agresión, eso se expresa y empieza a salir, se forma ARN, de ADN va a ARN, se encapsula, la propia célula los encapsida y salen hacia afuera. Es decir, están emitiendo señales de alarma porque los virus lo que intentan hacer es regular la situación, que haya homeostasis, equilibrio. Entonces, si yo estoy detectando virus, a lo mejor son la consecuencia y no la causa de lo que está ocurriendo en mi cultivo celular. ¿Por qué no se lo plantean? Porque no interesa, no interesa. Sí, en la primera sección precisamente del programa de hoy hemos hablado
que hay un vínculo claro establecido entre la contaminación, por ejemplo, las partículas de menos de 2,5 micras, y el virus sincitial respiratorio, es decir, esas bronquiolitis, esas neumonías que pueden tener sobre todo los niños, ¿no? Es decir, que es muy posible que la contaminación, es decir, el factor ambiental, esté produciendo precisamente esa respuesta, en este caso es del sistema inmune porque se produce una inflamación, en la bronquiolitis es una inflamación en la parte más profunda, cerca de los alveolos de esos conductos por donde necesitamos respirar, eso se inflama y al bebé le cuesta respirar. Eso es una respuesta del sistema inmune y lo que lo ha desencadenado o propiciado podría ser perfectamente esa contaminación ambiental o, como hemos hablado, ustedes saben, en algunos de nuestros programas, esto con lo que nos fumigan, ¿no? De hecho, si te das cuenta, todas estas bronquiolitis producen una respuesta del cuerpo de secreción masiva de mucus. El mucus no hay que ser muy experto para saber que es una reacción del cuerpo que trata de limpiar y expulsar partículas que no deben de estar ahí del sistema respiratorio para no dañar en sí el sistema respiratorio. Entonces, biológicamente hablando, tiene mucha más lógica pensar que sea una contaminación ambiental que un virus, que en realidad los virus están en el interior de las células. Y que el virus sea precisamente la herramienta para desintoxicar. Sí, seguramente el virus lo que esté haciendo es dar la alarma para que las células produzcan todo el mucus y para que las células limpien todo el sistema respiratorio. Al final, esa cantidad de moco que tenemos cuando estamos tan malitos, esas toses, que es el esfuerzo que hace el cuerpo de expulsar, digámoslo así, suciedad que entra en el interior. Entonces, sinceramente, es tan retorcido lo que nos cuentan, no responde a la naturaleza de nuestro organismo. Pero bueno, así estamos, ¿no? Los niños también hoy en día tienen una vida bastante antinatural, entran muy jovencitos en las guarderías, no les aportamos las vitaminas necesarias que necesitan en esta época de invierno. Los animales en el invierno, por ejemplo los zorros, consumen frutos como el escaramujo, que tienen una enorme cantidad de vitamina C, nunca verás un zorro con un acatarrado, ¿no? Digámoslo así. A los niños no les aportamos las vitaminas necesarias que necesitan para el cambio de estación. El cuerpo, cuando baja mucho la temperatura, trata de termorregular y ese esfuerzo que hace el cuerpo por mantener una temperatura superior a la que hay en el exterior es un esfuerzo y necesita de una serie de combustibles para que las células puedan aumentar la temperatura. Mucha de la gente que dicen enfermedades estacionales, no son víricas, son por el cambio de temperatura, porque no tenemos las herramientas suficientes, vitamínicas, de aporte de energía, porque no se nos educa de esa manera. Sí, no se pueden producir las reacciones químicas que se tienen que producir en la célula porque nos faltan elementos, ¿no? Efectivamente. Entonces, entre eso, el uso masivo de antibióticos, que se sabe que es malísimo para la flora intestinal, que son las bacterias que modulan nuestro sistema inmune. El glifosato, que en nuestro programa hemos hablado mucho de esto, ¿no? Los glifosatos que se usan en las calles como herbicidas, que son muy cancerígenos, Es decir, tenemos razones suficientes para pensar que nuestra forma de vida, los tóxicos ambientales, son lo suficientemente graves como para explicar nuestras enfermedades sin necesidad de inventarnos virus malignos que vienen de China o de sitios exóticos. Claro, entonces ahí la gente se pregunta, vale, entonces cuando yo voy al médico, llevo a mi hijo al médico porque no está respirando bien, me dicen que tiene una bronquiolitis y me dicen que es el virus sincitial respiratorio. ¿Eso cómo lo hacen? ¿Se está haciendo con PCR también? Claro, se hacen con PCRs y se hacen pues, con otros tipos de test que ya venden directamente las farmacéuticas pensados para detectar ese tipo de secuencias, antígenos, proteínas, dependiendo del test, detectan un tipo de cosas u otras. Pero sí que lo hacen y aparte ellos cuando ya detectan 3 o 4 casos, cuando empiezan estos masivos, ¿no? Niños entrando en el hospital, hacen unas cuantas pruebas, ya ven que es el virus respiratorio y si más o menos la gente viene con los mismos síntomas, pues también va a ser el virus respiratorio, o sea que a muchos ya ni siquiera les hacen pruebas. Pero claro, ten en cuenta que estos test están diseñados también por las farmacéuticas. Quiere decir, van a buscar lo que saben que se expresa, los antígenos, anticuerpos o la secuencia génica X que está asociada con esa enfermedad.
sin querer decir que sea la causante de la enfermedad. Sí, simplemente es una corroboración de que sí, efectivamente el cuerpo se está desintoxicando, porque está sometido a un estrés mayor del que debería tener en ese momento y el cuerpo no lo puede gestionar. Y una de las cosas que yo siempre explico, ¿no? Es decir, cuando nosotros nos enfermamos, lo que está haciendo nuestro cuerpo es una parada técnica para poder impedir que muramos, ¿no? Y claro, todas esas bacterias que tenemos, el sistema inmune, todos esos recursos se ponen precisamente al servicio de restaurar el equilibrio. El término que más me gusta es homeostasis, es un término precioso, es decir, la enfermedad es un esfuerzo del cuerpo por alcanzar la homeostasis, que la homeostasis es el equilibrio biológico, que es lo que llamaríamos el estado de salud. Estoy bien, no me pasa nada, estoy estupendo. Y muchas veces nosotros somos seres súper epigenéticos, es decir, el ambiente modula nuestra expresión génica, por lo tanto, todo lo que nos ocurre está determinado por las condiciones medioambientales en las que vivimos. No necesitamos enemigos para explicar las cosas que nos ocurren. Una cosa que mucha gente nos preguntamos o me preguntan a mí, y que yo siempre me he preguntado, es por qué hay ciertos virus que vienen en una época del año, en cierta época del año, y por qué no están todo el año, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué nos enfermamos cuando llega este otoño e invierno y nos dicen que eso es un virus lo que lo está produciendo? ¿De qué estamos hablando ahí? Y luego eso ya también nos lleva a todo el tema del contagio, ¿no? Porque ahora, pues con el virus sincitial respiratorio, todo el mundo está con miedo de que a ver si alguien va a venir a contagiar a su hijo. Sí, realmente esto es un concepto importantísimo, o sea, y además da las claves de por qué aquí hay un enorme engaño, una enorme confusión. El contagio implica, digámoslo así, que una persona por contacto, es decir, una persona toca a otra o estornuda cerca de otra o está cerca simplemente de otra sin estornudar ni nada, y esa persona le traspasa algo que hace que la otra persona enferme. Es decir, el concepto de contagio implica que es otra persona la que te hace enfermar. Sin embargo, la teoría del terreno implica que son las condiciones ambientales las que te hacen enfermar, no el contacto con otra persona. ¿Por qué enferman varias personas a la vez? Porque están ante las mismas condiciones ambientales. El invierno, por ejemplo, lo que estábamos hablando del invierno, baja la temperatura. Nosotros necesitamos termorregular, es decir, el cuerpo tiene que hacer un esfuerzo mayor de calentar porque en el exterior hace 8 grados y yo necesito 36 para poder mantener mis funciones vitales. Por lo tanto, si hace 8 grados cuesta mucho más al cuerpo mantener la temperatura que en el verano o en la primavera. Por lo tanto, si yo no tengo el combustible para que mis células puedan aumentar la temperatura de esa manera, el cuerpo se desestabiliza, pierde la homeostasis y enfermas. Si hemos dicho que los virus están en el interior, que estas enfermedades se producen en el invierno, ¿no será lo lógico que el virus se esté expresando y sea la consecuencia de la enfermedad, porque está en nuestro interior y está dando la alarma, de que el niño con el frío no tiene las vitaminas suficientes, los nutrientes suficientes para poder aumentar su temperatura corporal y por lo tanto está enfermo, se pone enfermo? Este concepto de contagio no viene de Pasteur, aunque en el colegio nos enseñan que fue Pasteur el que pone enfermo. Este concepto de contagio no viene de Pasteur, aunque en el colegio nos enseñan que fue Pasteur el que postuló la teoría de los gérmenes, sino que viene de mucho antes, ¿vale? Girolamo Fracastore ya en el año 1500 habló del contagio. Él postuló que podía ser un agente infeccioso, un agente microscópico, el que podía hacer enfermar a las personas. Claro, las farmacéuticas de la época, ya posteriormente, en época de Pasteur, en el año 1900, el Instituto Pasteur se frotó las manos, porque si realmente las enfermedades las creaban unos microbios, nosotros no podíamos hacer nada por evitar esa enfermedad. Por lo tanto, teníamos que acudir a la farmacéutica o bien a vacunarnos o bien a tomar los medicamentos que la farmacéutica nos venda, ¿no? Es decir, si las enfermedades las provoca un microbio, no necesitamos medicamentos para curarnos. Si es el entorno y son las condiciones ambientales, con que mantengamos nuestro cuerpo sano, bien alimentado y demás, no necesitaríamos nada más. Claro, eso no es un negocio. Pero si nosotros buceamos en la historia, Pasteur se hizo muy famoso por el niño Meister, el famoso niño al que salvó de la rabia, un niño que le mordió un perro, y este perro le generó una enfermedad, y entonces Pasteur le dio su famoso medicamento antirrábico y resulta que sobrevivió.
Yo siempre digo que sobrevivió a pesar del medicamento, no gracias a... Porque la historia no te cuenta que, por ejemplo, la niña Julia Antonieta Pougon murió después de 2 inoculaciones de Pasteur. Y otra niña, Luisa Pelletier se llamaba, también falleció tras las inoculaciones que de les mataría la rabia, claro. Claro, según la versión oficial murieron de rabia, no murieron del tratamiento, pero bueno, eso nos lo conocemos ya, ¿no? Sí. Entonces, bueno, se hizo un estudio y se vio que en Inglaterra casi 6.000 casos de mordedura de perro fueron tratados en los hospitales y solo aquellos que habían tomado el tratamiento de Pasteur murieron. Increíble. Pero es que tal fue el fracaso del medicamento de Pasteur, de la rabia, que la Lanterne, que era un periódico de la época, el año 1900, dijo: esta medicina microbicida es simplemente un medicamento homicida. Eso lo publicó en su portada, un periódico de la época. O sea, fijaros cómo cambia la historia. Sí, ahí no estaba todavía BlackRock para controlar lo que se publicaba. Ahora ya, esto ya no se les escapa. Esto se les escapa, sí. Las vacunas son el negocio perfecto porque previenen la enfermedad, te la pones sin estar enfermo, ¿no? Ya, es decir, porque un medicamento lo tienes que tomar si estás malo, ¿no? Pero si tú te pones una vacuna, estás sano, es decir, se supone que es para prevenir, se supone, ¿no? Aunque ahora la ponen para todo, pero se suponía. Y si buceas un poquito más en la historia, las vacunas, en teoría, el artífice fue Jenner, con la famosa vacuna de la viruela. Y lo que hizo es coger suero de caballos y de vacas y lo inoculaba en la gente y decía que con eso se curaban, es decir, no contraían la viruela. Bueno, pues el caso más famoso de viruela fue el caso de Leicester, porque Inglaterra lo hizo como ley obligatoria el vacunarse. Si no te vacunabas, incluso te podían quitar tus bienes, sacaban tus bienes a la plaza del pueblo y los subastaban en tu presencia. Bueno, pues llegó un momento en el que había tantas personas muertas por la vacuna en los pueblos de Leicester que hubo una rebelión contra las autoridades. Y al final tan agresivo se puso la gente contra estas inoculaciones, que se demostró que mataban a muchas personas, que al final las tuvieron que abolir. Y de hecho la viruela, años después se descubre que la padecían de forma natural los carniceros de la época, porque se cortaban los dedos y les entraba la sangre de los caballos y las vacas en mal estado, por lo que la viruela no sería causada por un virus, sino realmente estaría causada por una sepsis en la sangre, de que a ellos, con las condiciones que había en esos años, les entraba sangre de las vacas y los caballos en su propio cuerpo, y eso les provocaba unas pústulas por todo el cuerpo debidas a esa contaminación. O sea que fíjate hasta qué punto se ha tergiversado la historia con el tema del contagio. Y volvemos a otra vez, de nuevo, a que la causa de las enfermedades vuelve a ser el ambiente, las condiciones en las que vive el ser. Muy bien. Y ahí hay cosas que todos podemos hacer, y con esto ya vamos a ir terminando la entrevista. Hay cosas que todos podemos hacer, que podemos cuidar nuestro entorno, pero también hay cosas que tenemos que ser conscientes de que nos las están haciendo, porque si no, es muy difícil luchar contra ello. Y en este programa ya hemos hablado de algunas de esas cosas, hemos hablado, por ejemplo, de la contaminación ambiental, de las fumigaciones, de ciertos pesticidas, de algunas de las cosas que lleva el agua y cómo eso nos afecta, por ejemplo, el flúor, que va en muchas de las aguas que tenemos en el grifo. Todo esto sí que es importante que lo cuidemos porque al final es lo que nos va a permitir vivir con salud. Almudena, un placer. Gracias. Gracias por habernos recibido aquí de nuevo y bueno, pues estaremos pendientes de este proyecto, de cómo va, porque parece un proyecto muy interesante y sobre todo que nos ayuda a tomar el control de nuestra salud, poder vivir con salud y no ser dependientes de otros y tener que depositar una fe ciega en cosas que ni siquiera conocemos. Pues nos vemos la semana que viene.